Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más, al episodio número 25 de este curso digital denominado Oratoria Política aplicada para campañas electorales. Bien, este episodio es un episodio diferente. Como ya se habrán dado cuenta en anteriores, estamos dedicando algunos espacios de este curso para entrevistar a personas que son autoridades en la materia, personas que van a estar en este espacio compartiendo sus experiencias para que los candidatos que escuchen este podcast, los equipos de campaña que escuchen estos podcasts, tengan mejores herramientas y haya una rica retroalimentación con respecto a todos los elementos que necesitan estos candidatos que se van a enfrentar a la batalla electoral del próximo junio de este año. Eh, en esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante que es la voz como elemento primordial del candidato. Para ello, yo no soy experto en la voz, yo soy experto a lo mejor en el desarrollo de las ideas, pero me tuve a bien invitar a una experta en el manejo de la voz. Ella se dedica a ser voz comercial, se dedica a prestar su voz para temas institucionales, para temas de marketing, y evidentemente es una experta en el manejo de esta herramienta fundamental. La he invitado para que a todos ustedes que nos escuchan les comparta algunas técnicas, algunos consejos, algunos puntos de la manera correcta de esa utilización de la voz. Entonces les presento a todos a Evelyn Fernández, que es nuestra invitada de este día, que es 9 de febrero de 2021. Bienvenida, Evelyn. Muchas gracias por aceptar esta invitación para este podcast. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia que se toman un tiempo para explicar oratoria política para campañas electorales. Este es un espacio muy importante para todos aquellos que aspiran a alguna candidatura y principalmente para ir creando o tener esas herramientas importantes que el candidato o candidata debe de tener en su momento. El día de hoy, pues agradezco la invitación que me realizó el licenciado Joel Chino Araos y efectivamente, pues a lo mejor nos hemos dedicado por cuestiones circunstanciales a este tema de la voz y es importante para nosotros compartírselo a quienes, vuelvo a lo mismo, aspiren a ser candidatos o candidatas. Muchísimas gracias, Evelyn. Pues platícanos primero, ante todo, antes de comenzar, quién eres, platícanos qué has hecho con respecto en el manejo de la voz, platícanos un poquito para que sepan la calidad de entrevistado que tenemos hoy. Gracias. Eh, Primero, pues partir. Tengo 22 años, a mis 22 años afortunadamente me he desempeñado ya como asesora discursiva de algunos candidatos o candidatas en algunas campañas electorales. ¿Asesora en qué tema? Precisamente en este tema, en el tema de la voz, en el tema discursivo. También pues he tenido la oportunidad de ser locutora comercial, que es a lo que me dedico. Es algo que me gusta bastante dentro de los inicios de oratoria, por ahí en colegio de bachilleres, algunos campeonatos estatal, un campeonato nacional y afortunadamente pues esa rama de la oratoria es lo que me ha llevado actualmente a desempeñarme en esto de la locución comercial y también como maestra de ceremonias, algunas conferencias, principalmente utilizando la herramienta de la voz. Excelente, Evelyn. Pues para quien no sabe, Evelyn es una de las voces más importantes aquí en el estado. La podemos escuchar por todos lados. Este, digo, saliendo un poquito de la Gracias. formalidad de este tipo de entrevistas, antes de entrar a materia, ¿nos podrías dar una pequeña demostración de esa utilización de la voz, por favor? Digo, para que quede sentado dentro de esta entrevista. Digo, para quien sabe, no está utilizando su voz esa que maneja siempre, pero por favor, ¿nos podrías dar una pequeña demostración? Ok, aquí voy a recalcar nada más algo importante. No es que cambie la voz, es la intención que uno le da Perfecto. dependiendo las necesidades. En este caso, vamos a hablar, no Lo sé, que tú quieras. Tú, los podcast escuchas quieren escuchar una demostración más o menos para que sepan que es posible, digo.
Adelante, por favor. Se me ocurre. Adelante, El adelante. Instituto de Acceso a la Información te protege. El Estado está contigo. Infórmate. Ah, Es, por ejemplo, muy una bien, intervención institucional. muy bien. eh, A ver, una comercial. por ejemplo, cambia bastante cuando algo comercial. Porque Chiles La Morena está contigo. Ay, va un poquito pegado. No sé, es que eh, vuelvo a lo mismo, ya depende mucho de lo que el cliente nos solicite. A ver, algo Eh, comercial, algo comercial, digo. Hola, hola, ¿sí me escuchas? Tenemos un pequeño problema con la ¿Mandé? conexión. Sí, 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 teníamos un problema con la conexión. Ahora sí, te escuchamos bien. Te escuchamos. La Morena. Eh, Ese es un ejemplo de un comercial, este, algo más institucional, porque tu cuerpo te está intentando decir algo. Escúchalo. Semana Nacional de Salud. Ah, muy Es bien. algo así muy espontáneo que se nos acaba de ocurrir Excelente. y no sé, pudiera ser. No, 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 no. A ver, Super Rivera. Ah, ya nos vamos a meter ahí con más lo que me acuerdo Sí, que llegaba a grabar por ahí. ok, Sí, perfecto. estuvimos también un tiempo haciendo unas participaciones para Super Rivera, Ajá, en el tema de la radio en línea que tenían y en el qué tema bueno. de esto, de grabar spots Bien, publicitarios. pues hace constar que tienes una experiencia en el tema, ¿no? Bien, pues vamos a entrar a materia. Eh, Quisiera, por favor, que nos compartieras por qué tú consideras, digo, con la experiencia, tanto en el tema de la voz, en el tema comercial, en el tema de la oratoria y en el tema político, este, porque también, por lo que escucho en el currículum, también has estado inmiscuida en el tema. ¿Por qué es importante? Primero quiero que nos digas, ¿por qué es importante que un candidato sepa utilizar correctamente su voz? Porque es importante, porque es lo que va a marcar la personalidad del candidato o cómo quiere que lo vean los demás, ¿sí? Este, digo, todos nacemos con una voz, afortunadamente, sin embargo, la voz se va desarrollando a lo largo del tiempo. Porque es importante la voz o el tema principal, la voz como herramienta primordial del candidato o candidata, porque es lo que lo va a representar ante la ciudadanía. Muchas veces hay candidatos que creen hablar fuerte por impostar hasta de cierta manera la voz, la gente los va a ver como los mejores candidatos y actualmente eso no es cierto. El mejor candidato es el que mejor sepa llegar con la audiencia, con la ciudadanía, con la gente, o no el mejor candidato, a lo mejor no es el mejor candidato como tal, pero es el que mejor sabe utilizar la voz y a lo mejor no tiene una voz tan posicionada, con la mejor intención o con la mayor fuerza. Es el candidato que mejor sabe utilizar la voz y que esa voz se utiliza para dar un buen discurso, que ya ese ya es otro tema, el tema del discurso. Ahorita estamos hablando en el tema de la voz, pero siempre la voz va a ser lo que va a definir al candidato o cómo quiere que los demás lo vean, ¿sí? Es, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay algunos candidatos que son muy ¿cómo decirlo?, de mecanizarse discursos. Y al mecanizarse un discurso, el candidato obviamente va a hacer un mal manejo de la voz, va a utilizar incorrectamente la voz porque se está pegando a un guión, es la manera correcta, se va a pegar a un guión. Entonces,
vienen aquí varias muletillas, varios nudos, se comienzan a trabar, y a lo mejor el candidato puede tener la voz más bonita, la voz más impostada, con la mejor fuerza, pero por el simple hecho de mecanizarnos un discurso ahí ya estamos fallando y le estamos dando un mal uso a nuestra voz. Lo más importante aquí sería ser espontáneos. Claro, todos tenemos una voz, pero esto lo vamos a trabajar con el paso del tiempo. Es una herramienta bien importante que a lo largo de los años se va desarrollando y se va mejorando inclusive. Así que yo diría que aquel que aspire a ser un candidato o una candidata, primero tendría que desarrollar o ver hasta dónde está el máximo potencial de la voz, para que así pueda persuadir a toda su audiencia, que el tema de los discursos pues ya viene mucho después. Que sí es importante, bueno, he visto candidatos, candidatas de todo tipo y que a lo mejor pues tienen miedo a hablar en público, a expresarse, pero de repente, si no, pues es que yo tengo esta propuesta porque yo la he vivido o porque yo me he dado cuenta que en mi municipio hace falta esto. Entonces se comienzan a desenvolver y la voz pues ya ocupa también un segundo término, porque está llegando a la audiencia de la manera que quiere, está llegando a la audiencia con la voz que Dios le dio, y esto hace más fácil que la voz se vaya desarrollando de cierta manera. Claro, aparte de que la voz es un instrumento que ocupa todo el día, ¿no? O sea, cuando un candidato está en campaña, todo el tiempo está hablando, 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 hablando. Entonces, si no lo utiliza correctamente, pues va a llegar un momento donde las últimas reuniones, en las últimas interacciones, a lo mejor no va a dar lo suficiente. O sea, si no sabe respirar, si no sabe hacer esa correcta utilización, pues no va a aguantar el ritmo, porque a lo mejor hay candidatos que no están acostumbrados a hablar el suficiente tiempo, estamos de acuerdo, ¿no? Claro, de hecho, pues de ahí viene alguna serie de ejercicios que el candidato puede estar realizando antes de o durante este proceso de preparación. Y es importante también la lectura, porque la lectura, tanto para el orador político, como en este caso el político en esencia, pues es muy importante el tema de la lectura, porque ahí comienzas a trabajar muchas cosas. El tema de la dicción, que también es muy importante. Hay muchos candidatos, candidatas o personas en esencia que tienen un tono de voz muy rápido y que comienzan a acelerar la voz y comienzan a hablar muy rápido por el tema de los nervios. Claro, Y claro, eso es exacto. incorrecto, ¿no? Al llegar a presentarse con un cierto determinado número de personas y que en un auditorio enorme y no van a tener un mensaje claro de lo que quieren pues ellos exponen, ¿no? Esto Claro. se consigue a través de la lectura, se consigue a través de respetar puntos, a través de respetar comas, y también estamos ejercitando el, el diafragma, que es la parte, digamos, con la que se debería de estar transmitiendo el mensaje. Ahí para hablar o la garganta. Si bien es cierto, dentro de la psicología nos marca que los seres humanos podemos transmitir el mensaje que queremos a través de la voz, pero lo que no sabemos muchas veces es que también hablamos con los oídos, hablamos con los ojos, hablamos con los propios sentidos, hablamos con las manos, hablamos desde los órganos Claro, internos. claro, claro, sí. Y esto es bien importante porque eh, por ejemplo, no es lo mismo, me he topado con algunas personas que dicen, es que yo me quiero expresar desde el corazón, pues exprésate desde el corazón, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Ah, bueno, pues entonces vas a utilizar un tono de voz en el que realmente tú sientas que estás hablando desde el corazón. No es lo mismo Claro, a exacto. querer expresarme de una manera con los sentidos totalmente, con algo explosivo, que es lo que pues el candidato siempre busca, ¿no? Una voz explosiva, una voz impostada, una voz en la que pueda llegar, pero eso también se ejercita a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y dependiendo las necesidades, vuelvo a reiterar, de lo que nosotros querramos expresar. Fíjate, quiero rescatar algunas palabras tuyas y ahí voy a conectarlo con la pregunta. Hace ratito, cuando te pedía que hicieras una demostración de la utilización de la voz, tú decías, depende de la intención
de la voz. Depende de la intencionalidad. Ah, ok. Que es entendible esa parte, ¿no? O sea, sí, entiendo que cada ámbito tiene un diferente aplicación, ¿no? No es lo mismo hablar institucional que comercial. Ahora, bajo Sí, ese supuesto, quisiera que nos explicaras cuál es la intencionalidad en una campaña. O sea, primero, ¿cuál es el tipo de voz? O sea, que me la pudieras describir. ¿Cuál es el tipo de voz o cuál es la intencionalidad que el candidato debería de tener en campaña política? Si hay variantes, por favor, explícala, pero ¿cuál es lo sugerible desde Evelyn Fernández? ¿Qué es lo que sugiere a los candidatos que nos escuchan? eh, primero partiendo del tipo de voz, que es una de las preguntas. Em, considero que hay una infinidad de voces. Va a haber y existir siempre una gran variedad de voces. Por citar un ejemplo, eh, sin sonar inclinaciones políticas, vamos a tomar el ejemplo de Manuel López Obrador. Él tiene un Sí, tipo de voz matoso de otros presidentes, los cuales pues tienen un tipo de voz muy político, mexicanos, mexicanas. Él tiene otro tipo de voz. Él tiene una oratoria más narrativa. El tipo claro, de voz que él tiene es este. claro. Es una oratoria más narrativa, en el que él habla tranquilamente, serenamente. Ese es un ejemplo, ¿no? Es un tipo de voz. A el tipo de voz que otros candidatos han tenido u otros presidentes. La intención aquí varía mucho de lo que querramos transmitir. Y tomando este ejemplo, él no necesitó tener una super voz para llegar con la intención que él quería a la gente. Una, porque habló desde su razón, habló desde lo que los ciudadanos querían escuchar, ¿no? Tenía frases muy, que podemos recordar, eh, coloquiales en las que le hablaba al pueblo, porque no le estaba hablando ni a un grupo de empresarios, porque no le estaba hablando a, pues sí, a un tipo de grupo selecto, le estaba hablando a la gente en general, le estaba hablando a los mexicanos. Decía algo mencionado del tigre, ¿no? O cuando lo veíamos en debate con cualquier ocurrencia, este, Ricardo Anayín Canallín. Ese Sí, es un así es. ejemplo de que no tiene el tipo de voz ideal y su intención, ¿cuál era? La intención era llegar a los mexicanos, tenemos de representarnos, a lo mejor tan burlona, y eso es lo que hizo. Supo utilizar la voz que tuvo, la narrativa, digo, no, a lo mejor no es lo ideal dentro del discurso, todos deben de ser así. Simplemente estamos hablando de la cerrar su voz y para poder utilizar la intención que él quería. Claro, sí. El tipo de voz entonces que tenemos a un orador narrativo y tenemos una intención coloquial, vamos a llamarla así, la intención de querer llegar a la ciudadanía, pero vamos, nosotros lo vemos como ocurrencia. Sin embargo, es la manera o la intención, actualmente pues ya se la llevó derechito con ocurrencias, Y es lo idóneo, pero de hecho, es en la este manera en momento. la que ha tenido empatía, Así es. ha logrado una empatía con los ciudadanos que ningún otro presidente había tenido por esta formalidad o este tipo de voz inclusive que a veces tienen. Y aquí va otro punto importante. Muchas veces el tipo de voz que el candidato o candidata tenga nos va a acercar a la gente y otras veces no. Y no es por tener miedo, simplemente porque, vuelvo a lo mismo, eso va a definir la personalidad del candidato o candidata. Claro. Muchas veces vemos a un candidato que es muy serio, un candidato que utiliza una tipo, que los ciudadanos realmente se quieran acercar con esta persona, porque nos creamos una imagen realmente del candidato o candidata como de, pues
pues, ¿no? Realmente lo que viene primero a la mente de las personas, de los ciudadanos, es, pues, este candidato va a ver por sus intereses primero que por los intereses de los demás, Claro. porque se ve que es muy propio, porque se ve, vamos, un sinfín de cosas. Y cuando el tipo de voz permite, no estoy diciendo con esto que todos los candidatos deban de no tener este tipo de voz, vuelvo a lo mismo, nosotros nacemos ya con una voz que nos va a permitir desarrollarnos. Simplemente hay que saber utilizar nuestra voz, la que tenemos, no tratar de imitar, no tratar de impostar o de buscar una voz que no se tiene. Se va a mejorar con el paso de los años, con el paso del tiempo, pero el tipo de voz ideal es el que nosotros, la intención que vamos a utilizar es la que, con la que nosotros queremos llegar a los demás. Y para pues, definirlo bien, pues este ejemplo de Andrés Manuel López Obrador. Bien, muy bien. Yo creo que es muy acertado lo que dices. Digo, yo lo que entiendo es acerca de, número uno, estás haciendo énfasis en la naturalidad, ¿no? O sea, la que tienes y darle prioridad a conectar, ¿no? Darle la prioridad a establecer una buena conexión. Muy bien, Evelyn. Esto me hace también preguntarte, seguramente eh, los candidatos que escuchan esto quisiera saber algunos consejos que tú les pudieras compartir sobre cómo entrenar su voz. Si bien es cierto, es naturalidad, como qué ejercicios podrían hacer para poderla entrenar para una campaña política? Consideremos dos cosas. Consideremos que, número uno, va a ser una campaña típica por el tema de la pandemia y por el tema del énfasis de los medios digitales. Entonces, quiere decir que vamos a ver candidatos en plataformas, en videos y en toda la cuestión digital que tú dominas, ¿no? Y considerando que sí va a haber temas presenciales, es decir, estoy seguro que si eso de que se va a ver presencial, va presencial con o sin pandemia, aunque no sería lo idóneo. Entonces, yo creo que los candidatos van a tener que saber utilizar un micrófono, como el que tenemos tú y yo en este momento, cosa que no es lo mismo Sí. que hablar frente a un electorado, ¿no? De manera presencial. Porque cuando hablamos frente a un electorado, pues hablamos sin medir tonos, sin medir fuerza, y cuando hablamos un micrófono es completamente diferente. Primero, explícanos cuál es la diferencia. Digo, son dos preguntas diferentes. ¿Cuál es la diferencia Sí. entre hablar en un micrófono? Si yo voy a enfrentarme ante un público digital y voy a utilizar un micrófono de esta naturaleza, y después de eso nos pudieras compartir algunos consejos con referencia al entrenamiento de la voz. Claro. Pues sí, hay una diferencia muy marcada entre dar un discurso o hablar sin un micrófono y hablar con un micrófono, que también ayuda muchísimo el utilizar un micrófono. ¿Por qué? Porque de alguna manera transforma un poco más la voz, para bien o para mal. Si el candidato o candidata tiene nervios de hablar en un micrófono y le tiene miedo, va a ser más evidente muletillas, nerviosismo, temblores de la voz. Va a ser, lejos de ser un elemento importante o de autoayuda para el candidato, se va a venir todo abajo. Una, va a evidenciar más el nerviosismo que tenga y le va a perjudicar. O de dos, le va a ayudar a colocar mejor su mensaje, a colocar mejor su voz. Para aquí, perdón, me voy a brincar un poquito a lo que solicitaba, que era pues algunos consejos. Para hablar en un queremos decir, si en algún momento yo me quedo callado, los silencios van a ser más Evelyn, evidentes. Evelyn, Evelyn, Eso es bien Evelyn. importante.